Entonces, en este caso tengo una viga estáticamente determinada o también llamada isostática. ¿Por qué isostática? Porque para poder entenderlo, aquí voy a tener eh, una variable X, una variable Y y también aquí una variable Y dependiendo de los tipos de soporte. Recuérdense que el tipo de soporte de rodillo solo ejerce una reacción y el tipo de fijo va a tener dos reacciones. Pero ¿cuál es la condición? En X no existe ninguna fuerza, por lo tanto en X se va a hacer cero, por esa razón que no se trabaja en el sentido X para esta variable. Conclusión, tengo que determinar entonces reacción 1, reacción 2. ¿Cómo voy a determinar reacción 1 y reacción 2? A través de momento de torsión. ¿Qué significa momento de torsión? Bueno, que indica que voy a tener sumatoria de momentos en un punto dado va a ser igual a cero, siempre y cuando si la rotación en este sentido es positiva. Entonces, tengo que elegir uno de los puntos. ¿Cuáles puntos? Bueno, yo puedo elegir este punto donde está ya marcado. ¿Qué pasa con ello? Que se va a eliminar R1 y voy a encontrar R2. Pero también puedo elegir R2, puedo eliminar la variable R2 y encontrar R1. Cualquiera de las dos alternativas pues es posible para poder calcularla. Muy bien, ¿cómo voy a aplicar entonces momento de torsión? Momento de torsión, bueno, dice que es fuerza por distancia y que ambas deben de estar perpendiculares. Si son perpendiculares, entonces puedo hacer esa situación de fuerza por distancia. Muy bien, ¿cómo voy a hacer torque? Voy a hacer torque, si quieren verlo así, para la primera, que es R2, en este sentido, R2 está a favor. Como está a favor, entonces voy a aplicar que R2, perdón, que, perdón, no se quita, que R2 multiplicado por su distancia. ¿Dónde se ubica R2? Ah, R2 indica que yo voy a tener esa distancia de aquí para acá. ¿Cuánto mide? 5 y 5 son 10. Entonces 10 metros multiplicado por 10 metros. ¿Sí? Eso estoy aplicando torque para R2. Después aparece, ¿quién aparece? Viene y que viene una fuerza hacia abajo, la de 40 newtons. La de 40 newtons, voy a hacer otra vez esto exagerado así, perdón. Y esto exagerado dice que es que voy a hacer rotación, pero con la fuerza de 40 newtons está en contra por la dirección que tiene. Y como está en contra, entonces le voy a decir que ahora ahí es negativo. Menos la fuerza, que en este caso son 40 newton, y lo multiplicamos por la distancia. La distancia, por favor, va a ser desde el punto de rotación hasta donde se encuentra la fuerza. En este caso voy a tener 5 más 5, 10 más 2, 12 metros. Entonces tengo ahí 40 por 12 metros. Por favor, deben de tener mucho cuidado con esas distancias dependiendo de dónde se ubique cada una de las fuerzas. Me voy a quitar ahorita las dimensionales solo para que así me dé chance de poder trabajarlo correctamente y que tenga el espacio seguro para trabajarlo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente va a ser ahora entonces que debo de tener momento de torsión para la fuerza de 75 newtons. ¿Cuál es la fuerza de 75 newtons? Se opone. Como se opone, también significa que va a ser negativa, pero ahora va a ser menos 75 multiplicamos por el brazo o distancia. ¿Cuál es la distancia de esa fuerza de 75? Es esta distancia. Entonces, por consiguiente, son los famosos 5 metros. Entonces, 75 por 5. Siguiente. Ah, todavía sigue una fuerza, la de 110 newton y la de 110 newton. ¿Qué sucede? Que es como que estuviera yo la rotación así. Y esa rotación es a favor. 110 es a favor, por lo tanto es positiva. Y entonces vamos a agregar más 110 de fuerza por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? De este punto
A donde se ubica la fuerza 110 son 2 metros, entonces colocamos 2 metros y multiplicamos por 2. Por favor, ¿alguna duda? Muy bien. Como vimos ahí, ya es el objetivo de poder determinar que todas esas sumatorias de torques van a ser igual a 0. Solo por comodidad también voy a volver a arrimar un poquito. Y entonces esto va a ser igual a 0. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es determinar cuánto vale R2. Y R2 entonces va a ser a lo siguiente. El 10 se está multiplicando el R2, entonces va a pasar ahora a dividir dentro de 10. ¿Cuál resultado? Ah, lo que tengo yo aquí arriba, solo que mucho cuidado, aquí es menos 40 por 12. Entonces ahora vamos a tener 40 por 12, voy a multiplicar de una vez. 40 por 12 va a ser igual a 480, pero como este 40 por 12 lo quiero trasladar al otro lado de la igualdad, entonces va a cambiar de signo, ¿verdad? Entonces por esa razón cambia de signo. Era negativo y ahora va a ser positivo. Y positivo vale 480, creo yo. Vamos a ver. 480, sí. Muy bien, de igual forma también tengo que multiplicar 75 por 5 y hacemos lo mismo. Multiplico 75 por 5 es igual a 375. Era negativo, pasa al otro lado, más 375. Por favor, cuidado con esos signos. Y vea que ahora 110 por 2 sería 220. Es positivo, pasa al otro lado, menos 220. Y entonces ya puedo yo poder determinar ahí ese parámetro para la primera reacción. Solo lo voy a hacer para verificar que 110 por 2 es igual a 220. Haciendo la sumatoria, 480 más 375 es igual, menos 220 es igual 635. Y 635 dividido 10. R2 va a ser igual 635 dividido 10. Y esto va a ser igual a 6.35. Como es la dimensional Newton, entonces tenemos ahí Newton, ¿verdad? Solo lo voy a hacer 635 dividido 10 y esto va a ser igual a 63.5. Me equivoqué. 63.5. Entonces solo vamos a corregir y 63.5. Como ya tengo 63.5 en R2, entonces ahora, ¿qué sucede? Que vamos a continuar con R1. Pero ¿cuál es la condición de equilibrio? También en equilibrio yo tengo la condición de que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 siempre y cuando si las fuerzas hacia arriba van a ser positivas. Si las fuerzas hacia arriba son positivas, entonces ¿qué pasa? Que R1 y R2 van hacia arriba, entonces son positivas. Entonces vamos a sumar que voy a tener que R1 más R2 van hacia arriba, son positivas. Y ahí todas las fuerzas que van hacia abajo, o sea, estas azules van hacia abajo, entonces se tienen que restar, ¿verdad? Como se tienen que restar, entonces deberíamos de tener lo siguiente. Solo permítanme, voy a poner acá. Y entonces vamos a restar menos 110 menos 75, que son las fuerzas aplicadas, menos 40. Y todo esto va a ser igual a 0. Muy bien, quiero despejar para R1, entonces tengo que hacer el despeje y dejar solita R1. Entonces R1 va a ser igual, por favor, otra vez, mucho cuidado, R2 va a pasar al otro lado, pasa con su signo cambiado, como los otros valores o parámetros también pasan al otro lado y pasan con signo cambiado.
Ok, continuamos entonces. Ahora va a ser menos R2 más 110, cambio de signo, más 75, también cambio de signo, más 40. Entonces ya tengo ahí el despeje para R1. R2, ¿cuánto vale R2? Habíamos encontrado que es 63.5. Entonces sustituimos 63.5 negativos más 110 más 75 más 40. ¿A qué equivale R1 entonces? Operamos otra vez con mucho cuidado con calculadora, solo que ahora este es por menos 1, lo voy a multiplicar para que me dé negativo, entonces me queda menos 63.5 más 110 más 75 más 40. Y esto me va a dar igual a 161.5 Newton, la reacción de R1. ¿Qué sucede entonces? Acabo de encontrar a través de sumatoria de torques la reacción 2 y la reacción 1, y entonces ahora voy a determinar que R1 va a ser igual a 161.5 y R2 dice que va a ser igual a 63.5. Entonces ya tengo esas dos condiciones. Si yo quiero hacer prueba, porque también eso es importante, determinar si estoy bien, por decirlo así, la prueba es de que las sumatorias en el eje, la sumatoria de fuerzas en eje Y, tanto hacia arriba como hacia abajo, tienen que dar cero, ¿verdad? Entonces, las fuerzas hacia arriba, ¿cuántas son? 161.5 más 63.5. ¿Será que van a ser igual a las fuerzas hacia abajo? ¿Cuánto valen las fuerzas hacia abajo? 110, 75, 40, ¿verdad? 110 más 75 más 40. ¿Qué pasa entonces? Que voy a sumar ahora lado derecho y lado izquierdo para ver si es cierto que cumple que ambas son iguales. ¿Será cierto? 161.5 más 63.5 y esto va a ser igual a 225. Lado izquierdo es 225. ¿Será cierto que va a ser igual a lado derecho? ¿Cuánto es lado derecho? 110 más 75 más 40. Y esto va a ser igual a 225. Lado izquierdo es igual al lado derecho, entonces significa que voy bien. Y entonces puedo continuar al trabajo. Recordemos que nos tiene que dar exactamente esos parámetros para que yo pueda, al menos cuando voy a graficar en mi diagrama de corte, tengo que llegar a cero. Esta mi línea es cero, como también esta mi línea es cero en momento. Entonces también hay que tener cuidado y en esta ocasión pues sí nos va a dar valor cero. Muy bien, el objetivo fue haber encontrado entonces mis reacciones. Encontré mis dos reacciones y ahora empezamos a trabajar para poder determinar cómo va a estar mis diagramas. Ok, vamos a representar entonces un cuadrito 50, otro cuadrito 50, ¿sí? Y si ustedes pues pueden poner o incrementar más la escala dependiendo de cómo se vea mejor el proceso, ¿verdad? Pero vamos a intentar hacerlo. ¿A qué voy con esto? Carga de 110 va hacia abajo, entonces empezamos con 110. Entonces posiblemente esta mi carga va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a poner con color. Entonces empezamos desde 0. Primer cuadrito dijimos 50, segundo cuadrito eh, otro 50 y 110. 110 hacia abajo. 110 es esta carga que está aplicada
Y como cuando son cargas, es lo que habíamos mencionado anteriormente, cuando son cargas voy a formar en corte una carga distribuida. Entonces es lo que sucede y en este caso entonces voy a formar este mi famoso rectángulo y que prácticamente lo voy a tomar hacia acá. Ok, como tengo 110 que acabo de hacer que baje, entonces ahora debo de subir 161.5. Y entonces, perdón, vamos a hacer lo siguiente. 110, pero recuérdense que ese va hacia abajo, ¿verdad? Menos 110 más 161 que sube 0.5. Entonces, ¿qué pasa? Que existe un resto de 51.5. Y ese 51.5 más o menos va a quedar por acá. Entonces, como quien dice, sube y queda aquí a 51.5. Más o menos calculando a la escala. Y este otra vez, como es una carga puntual, entonces se va a convertir en un rectángulo de carga distribuida. Y ahí ya voy armando entonces mi diagrama. ¿Qué sucede ahora? Que voy acumulando, ¿verdad? Vuelvo a insistir, por favor, mucho cuidado. Y vamos a repetir lo que acabamos de hacer. ¿Qué sucedió? Que debo una carga de menos 110 porque baja, es negativa. Ahora sube más una que sube de 161.5 y me va a quedar entonces 51.5. Entonces aquí ya tengo 51.5 en este límite. Y ahora que me dice que voy a bajar 75 menos 75 y me va a quedar entonces 23.5. Solo lo voy a ir dibujando poco a poco. Menos 110, solo voy a tener que colocar acá porque me va a servir. Menos 110. Y aquí habíamos dicho, voy a volver a repetirlo, 23.5. No, ese no, todavía no. Entonces, ¿qué pasó? Vuelvo a hacerlo. Menos 110 más 161.5. Y esto va a ser igual a 51.5 en la cota acá. 51.5. 51.5. Es esta otra cota de esta línea que estoy marcando, ¿verdad? Siguiente. Ahora dice que baja 75. Entonces otra vez tengo que ir acumulando. 51.5 menos 75 porque va hacia abajo. Entonces me queda 23.5. 23.5. Que casi sería la mitad de este cuadro, ¿verdad? 23.5. Voy a bajar. Y más o menos por acá. Recuérdense que ahí solo tenemos que ir viendo las proyecciones para poder entonces poder armar el diagrama. Y esto como es puntual también se vuelve un rectángulo. Entonces, solo quiero confirmar 23.5. Siguiente. Como ahora voy a subir 63.5, es positivo, entonces ahora también debo de marcar ahora la siguiente cota. Más 63.5 porque va hacia arriba. Más 63.5 porque va hacia arriba y me queda 40, ¿verdad? 40. Y efectivamente 40 es la que baja, entonces como 40 es la que baja, entonces estamos perfectos. Ahí sí cuadro ese resultado, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener 40. Muy bien. Como dos cuadritos representan 100 unidades, entonces aproximadamente la mitad, poquito menos de la mitad, llega a 40. Y entonces ese 40 también se vuelve distribuida y como tengo una carga que va bajando a 40, entonces ahora me queda también esta carga bajando a 40. Y conclusión, pues aquí ya me quedó un diagrama en el cual se ve un poquito más la variedad
de lo que tengo en mi diagrama de corte. Como mi diagrama de corte lo voy a hacer ahorita relleno para que se pueda visualizar de una mejor manera. Vamos a tener esto. Y vamos a tener esto. Y entonces, ¿qué sucede? Que mi diagrama de corte es como que estuviera yo asurando esto, esto y esto. Y entonces ya tengo ahí establecido mi diagrama de corte. Muy bien. Y este diagrama de corte pues me va a ayudar para poder representar entonces el famoso diagrama de momento, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ok, como subió 40 y la última fuerza aplicada es 40, entonces ya 40 menos 40 llega a 0. Recordemos que toda la vida en el diagrama de corte y momento debe de llegar a 0. Y con ello pues ya tengo ahí establecido mi diagrama. Lo vamos a anotar por acá. Diagrama de corte, para que ustedes lo tengan presente. Entonces ya tengo ahí mi diagrama de corte. Y otra de los factores que tenemos que tomar en cuenta es que recordemos que cuando son áreas negativas, en el momento decrece, positivas crece, negativa decrece, positiva crece. Entonces mi diagrama de momento se va a transformar también en otra circunstancia, pero que lo está determinando este diagrama. Muy bien, como yo tengo mis medidas, pero solo voy a trasladar estas medidas. Entonces solo para poder visualizarlas y tenerlas aquí más a la mano. Entonces tengo esto acá. ¿Qué sucede entonces? Sucede que debo de yo determinar las áreas de cada uno de esos rectángulos, ¿verdad? Y las áreas de cada uno de esos rectángulos los vamos a marcar acá. Entonces se puede decir que aquí voy a tener área 1, área 2, área 3 y área 4. Tengo 4 áreas que me salieron de acuerdo a las condiciones de cargas, de acuerdo a las condiciones de los apoyos y de acuerdo al análisis que estamos realizando. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que área 1 en este caso se va a transformar en lo siguiente. Área 1 va a ser igual a base por altura. La base es 2 metros, solo lo voy a bajar para poder visualizarlo. Va a ser entonces 2 metros por 110. Y lo vamos a operar porque ya vieron que a veces cometemos errores y tenemos que tener mucho cuidado. 110 por 2 y esto va a ser igual a 220. Muy bien, siguiente área, área 2. En este caso pues vamos a tener 5. ¿De dónde tengo los datos? Aquí tengo la medida, aquí tengo la otra medida y ahí tengo la otra medida en base. Y las alturas pues es las alturas que me queda en cada uno de los rectángulos. Por ejemplo, esta altura es 110, esta altura es 51, esta altura es 23 y la otra altura es 40. Y esos son los datos que yo necesito trabajar. Muy bien, digamos. En este caso va a ser 5 por 51.5. Si operamos de una vez 51.5 por 5 y me va a dar 257.5. Área 3. Área 3, en este caso también tenemos 5 de base multiplicado por la altura y la altura en este caso 23.5. 5 por 23.5. 23.5 por 5. Y esto va a ser igual a 117.5.
área 4, base tengo 2 metros multiplicado por 40. 2 por 40 y esto va a ser igual a 80. Y entonces ya de haber determinado las áreas de cada uno de los rectángulos de este mi diagrama, entonces ahora voy a determinar lo que es mi diagrama de momentos. Solo tal vez voy a hacer un poquito arriba este. Entonces recuérdense que esta línea horizontal prácticamente está determinando el límite entre lo que es negativo y lo que es positivo, ¿verdad? Entonces existe un momento positivo y existe un momento negativo. Y si ustedes lo quieren ver, bueno, entonces yo aquí voy a tener lo positivo y aquí lo negativo, pero eso es mi diagrama de momentos, ¿verdad? Vamos a poner título diagrama de momento. Muy bien. Aquí vamos entonces ahora a construir el diagrama de momento a través de las áreas que pues nos acaba de determinar cada una de estas figuras geométricas. Pero ¿cuál es la situación? La situación está de que tenemos que tomar en cuenta, eh, por ejemplo, esta primera carga distribuida se convirtió ahora distribuida. Eso significa que yo voy a empezar desde cero y ahora lo voy a hacer en forma triangular. Y de forma triangular es debido a estas condiciones. Recuerden, tengo una carga puntual, mi diagrama de corte va a ser distribuido y posteriormente mi diagrama de momento va a ser triangular. Por esa razón se vuelve triangular. Como el área es hacia abajo o es negativa, entonces decrece, ¿verdad? Entonces voy a tener mi diagrama de esta manera. Solo lo voy a desarrollar bien. Otro aspecto importante, por favor, la medición o la escala se podría decir que de aquí para abajo van a ser negativos y de aquí para arriba van a ser positivos. Pero tenemos que trabajarlo como quien dice en una escala en esta recta. En esta recta es lo que tenemos que analizar eh, estas, estos valores de 220, 257, 117.5 y 80, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollarlo para que ustedes ya lo puedan visualizar mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que dice que ahora tengo que bajar 220, ¿verdad? Si aquí habíamos dicho que casi 100 eran dos cuadritos, si yo digo 220 serían 1, 2, 3, 4 cuadritos si mantengo la escala, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer para ver qué sucede, solo le voy a cambiar de color. Entonces dice que es 220, casi 200, ¿verdad? 200 y un poquito, entonces serían más o menos 4 cuadritos, 50, 100, 150 y 200, 220 posiblemente por acá. ¿Verdad? Negativa, decrece. Positiva, crece. Entonces, como esta es positiva, crece. Entonces ahora en forma lineal vertical, por decirlo así, aquí llevo, para que sea claro, 220. Entonces ahora voy a subir, porque es positiva, el 257.5. Y empezamos otra vez al acumulativo. Muy bien. Tengo 220 que son, perdón, negativos, menos 220 más 257.5. Y esto va a ser igual a 37.5. ¿Qué sucede con eso? Que entonces me está indicando que yo voy a estar positivos acá más o menos a 37.5. En escala, ustedes traten la manera de dibujar correctamente eso a 37.5. Inicia desde acá y posiblemente quedaría por acá. Ahí sí que es por la escala, ¿verdad? 37.5. ¿Qué sucede ahora? Decrece 117.5. Entonces ahora voy a restar menos 117.5. Y esto me queda
80. Pero decrece 80 en menos 80 debe ser. Este es 100, un cuadrito menos, más o menos, me va a quedar 80. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, tiene que cuadrar esta última cota, ya que esta altura que yo tengo acá, que es de 80, también debe de ser 80 para poder llegar a 0 en este diagrama. Entonces mi diagrama es correcto, se hizo todo tal como es, y entonces ahora llegamos a 0. Conclusión, entonces mi diagrama de momento tiene un poquito positivo, por decirlo así, momento positivo, y tiene momentos negativos en estas áreas. Muy bien, solo para poder visualizar mejor, entonces aquí me queda ya estos triángulos, solo que tal vez lo vamos a hacer de un color rojito para que se vea mejor. Ok, entonces una forma triangular que se genera del diagrama de momentos. Aquí tenemos una condición de variación, pero no se preocupen si pasa, si sucede. Y entonces tengo ahí establecido minis triángulos aplicados. Este otro también es aquí para arriba y este otro de aquí para arriba. Algunos libros o textos de ingeniería civil en cuestiones del análisis estructural, ¿qué es lo que sucede? Que ponen el momento en la parte superior, el momento negativo en la parte superior y el momento positivo en la parte inferior. O sea, solo es hacer un mirror y ese mirror pues es el que tenemos establecido ahí. En algunos libros pues simplemente le damos vuelta a las condiciones, pero va a depender mucho de qué libros estemos trabajando. En conclusión, acá yo tengo inicio en 0, recuérdense toda la vida se inicia en 0 y de 0 recuérdense que bajamos menos 220, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi área está abajo, es negativa y después mi área es positiva, sube, entonces crece, perdón, y crece ya con una diferencia, acá ya no recuerdo cuál es la diferencia, pero la vamos a operar nuevamente para poder obtener ese dato. En este caso es menos 220 más 257.5. Y aquí nos había quedado 37.5. Entonces este pequeño triangulito va a ser 37.5. Ok, y después bajamos. Voy a tener otra cota. Menos 117.5. Es bueno que lo volvamos a verificar porque ahí nos quedan los parámetros. Entonces es 80 en este otro. 80. Y como 80 sube también, entonces cabal llegamos al valor 0. Inicia en 0 y debe de terminar en 0. ¿Quién es 0? Bueno, es el límite, es la línea que yo tengo acá. Esta línea es la que me está definiendo que voy a tener mi momento negativo en la parte inferior y mi momento positivo en la parte superior, ¿verdad? Y esos son los valores que voy a tener para esta mi viga. Y con ello pues yo voy a encontrar lo que son los diagramas en una viga estáticamente determinada para poder entonces determinar diagrama de corte como diagrama de momento. Es fácil, el proceso de este es fácil y sencillo debido a que solo tengo dos incógnitas, pero nos toca ahora nosotros a trabajar lo que son las vigas indeterminadas o hiperestáticas y entonces vamos a tener ya estas condiciones donde tenemos 3, 4 o más reacciones que van a estar aplicándose a los sistemas y esos sistemas es donde nosotros ya que tenemos que recurrir a otras metodologías para poder entonces establecer esas reacciones, porque aquí el objetivo es establecer las reacciones y posteriormente a ello ya es determinar los diagramas de corte y momento que son
estos que acabamos de hallar. Y es la misma metodología, pero ¿qué es lo que sucede? En ese tipo de vigas, lo que yo necesito es entonces determinar esas reacciones, pero a través de otras metodologías.